Título de la lección: Temas principales de Primera y Segunda de Pedro. Nuestro texto inicial se encuentra en Primera de Pedro capítulo 2, verso 24, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Primera y Segunda de Pedro fueron escritas con propósitos prácticos. En la primera, la gran temática que abordó Pedro fue la persecución que estaban enfrentando los cristianos. En la segunda, fueron los falsos maestros. Pedro escribió enérgica y autoritativamente, intentando animar a sus lectores y advertirles de los desafíos que tenían por delante, siempre hablándoles en términos teológicos. El sufrimiento causado por la persecución llevó a Pedro a meditar en los sufrimientos y la muerte de Jesús, que resultó en nuestra salvación. Los falsos maestros habrían de enfrentar la realidad del juicio que ocurrirá después de que Jesús regrese a esta tierra. Como resumen, ahora nos enfocaremos en 5 de los temas de los que escribió Pedro. Número 1. El sufrimiento de Jesús que llevó a nuestra salvación. Número 2. Nuestra respuesta práctica al conocimiento de que Dios juzgará nuestras acciones en el juicio final. Número 3. La esperanza que tenemos en el pronto regreso de Jesús. Número 4. El orden en la sociedad y en la iglesia. Y número 5. El papel que tiene la Escritura Sagrada en proveer una guía para nuestra vida. Todos hemos pecado y por tanto merecemos morir, pero Dios nos salvó al proveer un sustituto. Jesús fue ese sustituto. Encontramos que sus sufrimientos fueron para sustituir el castigo de los pecadores que crean en Él como Salvador, y se reafirma en Isaías capítulo 53. Jesús llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre la cruz, y por cuya herida fuisteis sanados. Aquí se revela la idea de sustitución y sacrificio. En la antigüedad, los pecadores traían sus ofrendas al templo y ponían sus manos sobre los animales. Este acto transfería simbólicamente el pecado del pecador al animal, que luego moría en lugar del pecador. Pero todo apuntaba hacia el futuro, cuando el Cordero de Dios vendría personalmente para cumplir la realidad de los símbolos anunciados en el Antiguo Testamento bíblico. La impureza del pecado, la sangre rociada en el altar, era purificada y quitada en el día de la expiación, otro símbolo de que a futuro Dios ha de acabar con el pecado en el día del juicio final. Por ahora sabemos que los cristianos hemos sido comprados por la sangre preciosa de Jesús. Pablo también declara que Jesús, quien no conoció pecado, quien fue inocente, se hizo pecado por nosotros. Cristo, el justo, pagó con su sangre, con su vida, por los injustos, por nosotros. Pero necesitamos ejercer nuestra fe en Jesús y aprender a amarle. Él es la salvación de nuestras almas. La salvación no se gana con un comportamiento piadoso, sino que es otorgada cuando creemos en lo que Jesús ha hecho ya por nosotros y lo aceptamos como nuestro Salvador personal. Nuestra seguridad se halla en Él, no en nosotros. Pedro varias veces nos hace la exhortación: puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Pedro considera el comportamiento cristiano en muchos lugares de sus 2 cartas, y algunos aspectos reaparecen una y otra vez. Primeramente, enfatiza 2 veces la relación entre el juicio de Dios y el comportamiento cristiano.
Dios juzgará las acciones de todos. Así, un cristiano debería vivir una vida de santidad, resultado de su entrega a Dios. Segundo, varias veces Pedro menciona que los cristianos deberían ser santos. Esto significa ser puestos aparte para los propósitos de Dios, ser santos así como Él es santo. El proceso de poner algo aparte como santo se llama santificación, y el deseo de Pedro es que sus lectores sean santificados por el Espíritu y sean obedientes a Jesús. Tercero, Pedro provee algunos detalles en cuanto al tipo de comportamiento apropiado para aquellos que son santificados. Deberían desechar la malicia, el engaño, la hipocresía, la envidia y las calumnias. Deberían tener unidad de espíritu, amor los unos por los otros y una mente humilde. Deberían tener bondad, piedad y mantener amor constante. Por último, Pedro insta a sus lectores a echar todos sus problemas y ansiedades sobre Jesús. Debemos aprender a animarnos los unos a los otros y vivir la clase de vida a la que Pedro nos está llamando en sus epístolas. Ahora, Pedro consuela a todos los que sufren discriminación y persecución por causa de su fe. Aunque suframos, hay una recompensa futura que nos espera en el cielo, una recompensa que nadie nos podrá arrebatar si perseveramos. Esta es nuestra herencia incorruptible prometida por Dios en San Juan capítulo 14, versos del 1 al 3. Pedro resalta dos cosas que ocurrirán en el futuro: el juicio final y la destrucción del mal por medio del fuego. En otras palabras, Pedro muestra que, aunque ahora haya persecución, se hará justicia y juicio, y los creyentes recibirán su recompensa eterna. Serán juzgados todos los seres humanos imparcialmente según sus obras. Señala que Jesús mismo está listo para juzgar a los vivos y a los muertos, comenzando por los hijos fieles. Pedro también enfatiza que los hombres impíos serán destruidos en una tormenta de fuego mundial. Además, señala que la demora de la segunda venida de Jesús tiene el propósito de permitir que las personas se arrepientan y sean salvas. También señala que la certeza de un ajuste de cuentas futuro debería convencer a todos de vivir una vida santa y sin mancha. Así, por mucho que Pedro esté enfocado en la vida cristiana práctica, aún mantiene ante sus lectores la esperanza futura que les espera. En síntesis, cualesquiera que sean las circunstancias del momento, deberíamos avanzar en fe y obediencia. Más allá de las circunstancias, no hay otra opción. Tanto para Pedro como para Pablo, las autoridades terrenales han sido puestas por Dios mismo para actuar como freno para aquellos que hacen maldad. Un buen gobierno debería preservar la ley y el orden y la seguridad. Aún hoy hay ejemplos en los que la ley y el orden han sido quebrantados, y uno puede ver la necesidad desesperada de un gobierno razonable. Por supuesto, hay momentos en los que los poderes gobernantes pueden ser un problema. Los cristianos enfrentaban esto en la época de Pedro. Él compartía la convicción de Pablo de que también es importante un buen gobierno eclesiástico. Hágase todo decentemente y con orden en los servicios de adoración de la iglesia. Pedro también pide a los líderes de la iglesia apacentar la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella. Han de hacerlo con humildad y cuidado. Los buenos líderes proveen visión y coherencia y capacitan a otros para ejercer sus dones espirituales para la gloria de Dios. Primera de Pedro, capítulo 5, verso 5, dice que debemos revestirnos de humildad los unos para con los otros. Por tanto, tenemos que aplicar esto en nuestras interacciones con los demás.
En su segunda carta, Pedro confronta a los falsos maestros, dirige la atención de sus lectores a dos fuentes de autoridad, el Antiguo Testamento y los escritos de los apóstoles, y nos dice: tengan memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas y del mandamiento del Señor y Salvador dado por medio de los apóstoles. Es una herencia y testimonio inspirado y revelado en todo el Nuevo Testamento. Mateo, Marcos, Lucas y Juan nos dejaron la historia definitiva de la vida, la muerte y la resurrección de Jesús. En Hechos de los Apóstoles se nos ha dejado el registro de las actividades de los apóstoles. Pedro entonces dirige la atención de sus lectores a la Escritura, la palabra de Dios, como la fuente de autoridad doctrinal y moral, pero nos advierte que, aun cuando la Escritura es la fuente de la verdad, sin una atención cuidadosa al mensaje que el Espíritu Santo desea que entendamos, la fuente a la verdad misma puede ser mal interpretada, y esto puede llevar a consecuencias terribles. Sus palabras nos previenen a nosotros acerca de los principios básicos para estudiar la Biblia. Deberíamos leer todos los pasajes de las Escrituras con oración, con la ayuda del Espíritu de Dios, con atención a su contexto dentro del capítulo, el libro y la Biblia entera misma. Todo se aclara a sí mismo dentro de la Biblia. Deberíamos leerla a la luz de las circunstancias históricas en que fue escrita, buscar en ella para aprender el mensaje espiritual y conscientes de que la salvación es otorgada gracias a la muerte expiatoria de Cristo, es el centro del mensaje bíblico que debemos aplicar a nuestra propia vida, de manera que nosotros también seamos una contribución positiva para el reino de Dios en esta tierra. Ha sido un excelente estudio de 3 selecciones de las cartas del apóstol Pedro. Resumiendo, diremos que, si bien necesitamos conocer la verdad teológica tal como es en Jesús, también necesitamos vivirla de manera práctica cada día. Primera de Pedro, capítulo 1, verso 22, nos dijo al inicio del trimestre que hemos purificado nuestras almas por medio del Espíritu Santo para amarnos fraternalmente unos a otros sin hipocresía, con corazón puro. La verdad nos cambia. Además, la obediencia, la pureza de corazón y el amor se relacionan entre sí. Este es el ideal al que deberíamos aspirar. Cuán diferente sería nuestra vida, nuestros hogares y nuestra iglesia si siguiésemos este consejo. Hermanos, llevemos el Espíritu de Cristo al regresar a nuestros hogares y a nuestra iglesia. Evitemos la incredulidad y la crítica. Estamos llegando a un tiempo cuando, como nunca antes, tendremos que unirnos a trabajar conjuntamente. En la unión está la fuerza. Debemos estar esperando y apresurando la venida del día de Dios, cuando Jesús acabará con todo el mal que ahora nos rodea. Incluso la naturaleza nos habla del amor de Dios cuando la interpretamos a la luz de la Biblia. Por eso hoy es un nuevo día de oportunidad para acercarnos con corazón sincero a la fuente de toda sabiduría, su santa palabra, la Biblia, donde veremos la revelación de Dios a través de su Hijo Jesucristo. Te deseo que sea Él quien te bendiga. Les invitamos a escuchar el siguiente canto. Se alegra al sentir tu bendita presencia. Todo es tan diferente
cuando siento en mí tu influencia, que de mi vida sería sin tu amor, nada tendría razón, ningún valor. Hoy que te siento cerca a mí, me aferro a tu brazo, Salvador. Cuando vagaba lejos, errante y sin un rumbo fijo, mi espíritu gemía, solo sin hogar ni abrigo, pero tu amor me buscó y me encontró, por eso aquí me encuentro hoy. Quiero darte las gracias por tu misericordia conmigo. Ven a mi espíritu consolador celestial, espíritu de toda la verdad, llévame por donde debo andar, serás mi ayuda hasta el final. Ven a mi espíritu consolador celestial, espíritu de toda la verdad, llévame por donde debo andar, serás mi ayuda hasta el final. Si vienes conmigo a mi lado, tú que bien me conoces y sé que me has perdonado, Señor, permíteme de tu favor, manténme siempre cerca de tu amor, para vivir mis días con tu Espíritu Santo protector. Y al pasar el tiempo aprenda tu santa palabra, que pueda yo hablarte en una oración inspirada, que tenga contigo la comunión, que me lleves más cerca a tu corazón y caer a tus pies, Señor, para rendirte toda mi adoración. Ven a mi espíritu consolador celestial, espíritu de toda la verdad, llévame por donde debo andar, serás mi ayuda hasta el final. Ven a mi espíritu consolador celestial, espíritu de toda la verdad, llévame por donde debo andar, serás mi ayuda hasta el final.